de procesar las cosas que suceden. Es lo que tú defines como verdad y como mentira. Es lo que tú defines si esta vida es buena o mala. Es lo que tú defines cómo reaccionar. Eso de ahí es tu primera dieta. No es las cosas que tú puedes tangiblemente coger, sino son las cosas que a veces no podemos ni interpretar. Tu primera dieta comienza en tus pensamientos. Es más, hay un dicho, y no quiero ofender a nadie, pero acaba. Yo puedo decirte lo que tú crees en base a lo que veo en tu plato. ¿Por qué? Porque nadie te obligó a ponerlo ahí. Pero lo mismo es con el resultado de nuestra vida, porque nadie te obliga a decidir hacer ciertas cosas. Tú decides qué aceptas y qué no aceptas. Tú decides lo que entra en esta atmósfera en tu cuerpo, comenzando con tus pensamientos. Y ahorita en todas las medias, no sé si a ustedes les salta, pero hay una moda de la inflamación. ¿Has leído sobre la inflamación? Ahora, la inflamación es horrible porque en verdad no permite que el oxígeno fluya por nuestras venas. En verdad no es bueno tener inflamación en el cuerpo. Entonces, todas las medias, cuando digo medias, siento que estoy hablando de las medias, pero en verdad es los medios, ¿no? De las redes, gracias. Todas las redes te dicen, deja de comer lácteos, deja de comer azúcar, deja de comer gluten y eso te va a desinflamar. Y sí, puede ser que sí. Estaría muy de acuerdo, pero tú sabes que el estrés, tú sabes que la ansiedad, tú sabes que la preocupación pueden causar más inflamación que tu propia dieta. Tú sabes que lo que tú permites y cómo tú decides recibir toda esta información de todo tu alrededor puede causar más enfermedad en tu cuerpo que hasta lo mismo que te metes por la boca. Hay lugares en el mundo que su dieta está hasta el wing. Para los que no son de Perú, está hasta el queso. ¿También es de Perú? No lo saben hacer. No saben hacer una dieta. Pero son gente que vive más años, no por la comida que meten, sino porque viven en una atmósfera de amor, de comunión, de risas, de cánticos, de gozo. Entonces muchas veces nosotros pensamos que tenemos que dejar de hacer ciertas cosas, pero no protegemos lo más importante, que es nuestra mente. ¿Qué es lo primordial en tu vida? ¿Qué es lo primero en tu vida? La verdad es que hay una ley de lo primero en esto. En la Biblia hay lo que se llama la ley de la primera mención. Y la primera mención es de las cosas más importantes porque te ayuda a entender el corazón y de dónde viene esa información que estás leyendo. Y la primera mención en todo este libro comienza con una frase: en el principio. ¿Qué es lo primero en tu vida? Esta Biblia lo menciona, en el principio. Mi papá tiene un dicho que el principio es el principio. No podría ser el principio, ¿cómo era? El principio, lo voy a agarrar. El primer día no podría ser el primer día si era el primer día ayer, algo así. Pastor Robert, un ratito. Vamos a hacer esto bien. El principio es el principio, sí, porque si hubiera un principio antes del principio, el principio no habría sido el principio antes del principio es el principio.
Entonces el principio es el principio. Antes del principio hay eternidad. Y después del último día viene la eternidad. Estamos desde el primer día hasta el último día. Si hay un día antes del primer día, el primer día no será el primer día, el día antes sería el primero. El primer día, eternidad, primer día, último día, eternidad. Vamos a predicar juntos. En el principio. Y de ahí que dice, Dios. ¿Qué es tu principio? De ahí dice, creó los cielos y la tierra. Pero en el principio Dios. Y dice que la tierra estaba completamente sin forma, estaba completamente vacía y estaba en una oscuridad. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba completamente sin forma, vacía y en oscuridad. Muchos de nosotros a veces podemos sentir nuestras vidas sin forma, vacías y en oscuridad. Y ahí es donde viene la primera mención. En el principio, Dios. Si tu vida está sin forma, si tu vida está vacía, si tu vida está en oscuridad, pon a Dios en el principio, porque Dios no tiene miedo de entrar en esas áreas. Pero a veces nosotros tenemos miedo de invitarlo a esas áreas. En el principio Dios entró a este lugar sin forma, a este lugar vacío y a este lugar oscuro. Y ahí no acaba. Acá es donde mi mente comenzó a explotar un poquito. Porque toda mi vida yo cantaba esa canción. Qué bonito es el sol, Dios lo ha creado, qué bonitas las estrellas. Así cantaba en la escuela americana, antes de que llegara Shana a cambiar y revolucionar todo lo que es Kids. Pero dice, en el primer día, vamos a entrar desde el versículo otra vez para agarrar fuerza, ¿ya? Cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba completamente sin forma, vacía y en oscuridad. Y de ahí Dios anunció que su palabra, anunció que se haga la luz. Y la luz estalló. Esa es versión The Passion, la pasión. Pero dice que la luz estalló. Acá es donde me raya. Porque Dios no creó el sol ni la luna hasta el día 4. Estamos en el primer día. Y Dios recién creó el sol y la luna y las estrellas en el cuarto día. Entonces, ¿qué sucedió en el primer día? Se expuso a Él mismo. Él mismo ingresó a todo lo que no tenía forma, a todo lo que estaba vacío, a todo lo que estaba oscuro. Él ingresó Él mismo, Él se expuso a Él. Antes de crear cualquier otra cosa, puso su vida. Antes de hacer cualquier otra cosa, primero se mostró a Él mismo. Primero se expuso a sí mismo. Esa palabra estalló. Me dio curiosidad cuando llegué a la casa ayer en la noche. Y dice, algo que estalla es de una presión interna. De Él mismo, no podía aguantar, no podía sostener, no podía más con lo que estaba dentro de Él mismo, que estalló a todo el universo. Él mismo, que es luz, Él mismo se expuso a lo que no tenía forma, a lo que estaba vacío y lo que estaba oscuro. Juan 1,
Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz de la humanidad. Eso es Jesús. En otras palabras, Dios expuso a Jesús. Toma eso un segundo. Él es la palabra. Jesús es la palabra. Ya lo escuchamos ayer. Jesús es la palabra. Es la vida. Vida. Antes de crear vida. Pues, tómalo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarlo. No ha podido. De ahí vamos a unos versos, comienza a crear todo ese universo. Y cuando llega a comenzar a crear lo que es las plantas y los árboles, lo que era la comida, Él dijo, lo hice por el gusto. Eso es importante, por el gusto de su sabor, de su paladar. En otras palabras, nunca era para satisfacer a la humanidad. Solo era para el gusto, para un momento. No era para reemplazar otra cosa, era solamente para poder satisfacer lo que humanamente necesitamos. Necesitamos comer para vivir, necesitamos tomar agua para poder vivir, pero no era para suplementar lo que Dios expuso, que era la luz, la palabra. Y de ahí viene lo que me comenzó a dar vueltas un poco más, porque de ahí Dios dice, creamos, lo cual ahí ya, yo siempre pensé, Dios creó al hombre y a la mujer, pero dijo, creamos. Antes de eso anunció cosas, pero cuando llega a comenzar a crear al hombre y a la mujer, dice, hagamos. Lo cual me muestra la Trinidad. Dios, Hijo y Espíritu Santo. Los tres, la Trinidad, creándote a ti y a mí, creando a Adán. Ahora, a diferencia de toda la otra creación, Él anunció y se hizo. Lo habló y se formó. Acá dijo, hagamos. Y agarró de la tierra, lo cual si la tierra estaba abajo, lo único que yo puedo imaginar es que bajó, se agachó, se arrodilló. Y comenzó a formar a cada uno. Comenzó a poner de sí mismo su imagen, la Trinidad, la palabra de Dios, el aliento, todo en este molde. Pero tenía que ensuciarse las manos, tenía que arrodillarse, a bajar a nuestro nivel, ya desde ahí, a formar, lo cual me muestra intimidad. Lo cual me muestra cercanía, a diferencia de todo lo demás. Digo, y se expone y creó y wow. Acá dijo, no, esto vale. Esto es importante. Esto somos nosotros en ellos. Y de ahí sucede lo que todos sabemos. En Génesis 3 le dice, pueden comer de todos los árboles, todos, excepto uno. Yo siempre pensé por alguna razón que era excepto dos, pero era excepto uno. Él hizo el árbol de la vida y Él hizo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ya sabemos la historia. Eva come,
le da a su marido, él come, sus ojos son abiertos. Y esa es la cosa. Nunca fuimos diseñados para que tú y yo pudiéramos descifrar qué está bien y qué está mal. Nunca fuimos diseñados para que tú y yo seamos los jueces de cómo este mundo debe ser. Fuimos diseñados para administrar, pero era en base a una conexión ya más divina. Era en base a una relación, y en base a esa relación íbamos a saber cómo administrar lo creado, pero fuera de esa administración comenzamos a entrar en tu autosuficiencia. Y yo no sé de ti, pero siento que cada vez más y más las redes y este mundo comienza a gritar que seas autosuficiente. Que si no sacas el último bachillerato y si no logras, si no eres a este nivel en tu trabajo, si no estudias, si no, al igual que la pastora Donna, yo toda mi vida he creído que era tonta. Mis profesores me hacían saber que yo no era como los demás estudiantes. Nunca literalmente me lo dijeron, porque eran cristianos, pero me lo hacían entender de muchas formas. Y siempre he llegado a sentir que no soy suficiente en este mundo. Y en mi insuficiencia he tratado de poder lograr, de poder obtener, de poder conocer, de poder probar. Pero nunca fui diseñada para yo hacer eso. ¿Ves? Dios es tan sabio, tan poderoso. Él conoce todo. Él sabe todo. Es más, un ejemplo es esta misma conferencia. Nuestra pastora hace este banquete increíble. Crea una atmósfera, crea algo para que todos podamos venir a recibir. Pero los detalles que están detrás de cada uno de estos especiales o cada uno de estas cosas que ni nosotros podemos darnos cuenta, por más que ella sabe todo lo que ha pasado en esta conferencia, no hay forma que ella pueda comprender todo lo que haya pasado en esta conferencia. Por más que ella ha preparado algo, ella no sabe el proceso de aquel voluntario que tuvo que hacer en su cabeza para poder llegar acá y seguir sirviendo. Ella no sabe las batallas que diferentes equipos quizás tuvieron para volver a amistarse, para poder lograr un especial. Porque hierro pule hierro, ¿no? Entonces uno no sabe los procesos que una persona hace. Entonces si tú y yo ni podemos entender lo que sucede en las cosas que tenemos ya control, ni lo podemos entender, imagínate cómo no podemos entender este mundo. Entonces, ¿qué sucede? Tú y yo, al comer constantemente de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que estamos haciendo es ponernos en la posición de autosuficiencia y decir, esto es bueno, esto es malo. Nosotros juzgamos que está bien y que está mal en tantas ocasiones. Vemos lo que hace alguien y decimos, qué mal. Y Dios ve la misma cosa que esa persona hizo, que nosotros quizás dijimos qué mal, y dice, te amo. Valiste la pena. ¿Ves? Al comer el árbol del conocimiento y del mal, en la humanidad comenzó el proceso de nosotros decir que mi opinión es más valioso, que mi conocimiento es más importante. Y nunca fuimos
fuimos diseñados para vivir en base a nuestras opiniones, ni en base a nosotros mismos. En el principio Dios expuso todo lo que Él era. Si el árbol del conocimiento del bien y del mal traía muerte, entonces el árbol de vida traía vida. Y ellos en ese momento tenían una elección. Ellos pudieron haber comido del árbol de vida. En ninguna parte de la Biblia, créeme que la leí muchas veces, en ninguna parte les prohíbe comer ese árbol. Les prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el momento que lo comían, se volvían los jueces. Y yo no sé, pero cada vez que yo meto mi opinión, me sale muy mal. La idea era conocer más de Dios. El árbol de vida era para traer vida. Yo creo que como mi mamá estaba hablando ayer y nuestro pastor volvió a mencionar del padre pródigo. Yo creo que el comer el árbol de vida, y no hay teología en eso, entonces si estoy mal, perdónenme, pero el comer el árbol de vida era para seguir descubriendo, porque ahí no había acabado la creación. Ahí no había acabado el descubrimiento de Dios. Yo creo que era para seguir descubriendo, y ellos tenían una elección si iban a comer vida o iban a comer muerte. Y fueron engañados y eligieron muerte. En Deuteronomio dice: he puesto delante de ti vida o muerte, elige, escoge. Tú tienes la misma opción hoy día, pero ¿qué sucede? Es que el pecado nos hace creer que mi estado vacío, mi estado sin forma, mi estado oscuro, yo tengo que corregirme a mí mismo antes de poder entrar a la presencia de Dios. ¿Ves? Si Adán simplemente habría corrido cuando Dios dijo: ¿dónde estás? Y dicho: perdóname, Dios lo habría abrazado en ese momento. Igual lo abrazó, igual lo cubrió. Pero el árbol de conocimiento del bien y del mal lo único que hace es distorsionar nuestra imagen de quién es Dios. Lo único que hace es distorsionar a ti y a mí mismo. Somos insuficientes y pensamos que eso está mal, pero la verdad no. Totalmente lo contrario. Estoy descubriendo, porque todavía no la tengo, pero estoy descubriendo cada vez más y más que es el mejor lugar que puedo estar. Mi insuficiencia no me define como alguien que no merece estar en esta vida. Mi insuficiencia me recuerda que Dios es amor, que en su gracia y su misericordia y su bondad me mira y quiere que yo sea parte de su historia. Yo digo: ¿qué rayos? ¿Por qué? Pero tenés mi sí. Nosotros vemos sin forma, vacío, oscuro, y comenzamos a dibujar sobre la obra maestra que Dios ya hizo. Y por eso se ve como un garabato. Cuando fuimos diseñados a seguir comiendo del árbol de vida, que ahora se representa en la cruz. Jesús es el árbol de vida. Seguir comiéndolo a Él, seguir siendo descubiertos en Él, seguir conociéndolo. Yo creo que la razón por que Dios sacó a Adán y Eva del jardín fue por amor. Porque después que ya habían pecado, después que ya habían comido del árbol equivocado, después que ya habían hecho todo eso, Dios dijo: si comen del árbol de vida, quedarán en ese estado para el resto de su vida. Pero no, yo quiero comenzar redención ahora. Quiero regresar mi relación. Entonces lo sacó de un lugar que podría permanecer para siempre, para que pueda comenzar la historia de redención. Pues Dios es amor.
Dios es amor. Nuestra percepción de este mundo está errada justamente por ese árbol de conocimiento del bien y del mal. Yo veo lo que es bueno y malo y pienso en castigo. Dios ve nuestra maldad y piensa en Jesús. Nosotros vemos el bien y el mal y lo categorizamos. Y Dios nos ve y dice, no importa, el sacrificio de Jesús valió la pena. No hay una categoría más grande, más pequeña, no hay un vacío que me asusta, no hay una desformez que me asusta. Solo come del árbol de vida que ya Jesús te lo ha entregado. Tú y yo tenemos algo que elegir hoy día: vida o muerte. Que esas áreas en tu vida que no tienen forma, esa situación en tu vida que te siente que no tiene sentido, solo quiero animarte a primero buscar a lo primero. No es que las cosas de este mundo no puedan ayudarnos en alguna forma. Dios usa las cosas de este mundo, pero Él es primero. Y esta es parte 1 de parte 2. Entonces voy a regalar a Shanna.